Sean todos cordialmente bienvenidos a su canal Geopolítica Profética. El Señor me los bendiga a todos. Vamos a tratar un tema de actualidad, un tema muy importante, muy interesante. Una alerta mundial. Algo que confirma que el Señor Jesucristo está a las puertas. Y nos referimos a los cumplimientos proféticos que son la antesala de la imposición de la marca de la bestia. No habrá marca de la bestia sin que antes se den algunos acontecimientos que hoy están en pleno desarrollo, y es lo que vamos a analizar en el día de hoy. Pero antes de llegar a ello, te invito a que tengamos unas pequeñas palabras de oración. Señor y Padre que estás en el cielo, te agradecemos el privilegio que nos das de tenernos delante de tu presencia. Y ante esta audiencia, Señor, pedimos que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad y que tu gracia sea con nosotros para poder entender, Señor, tus palabras que van a ser expuestas hoy en relación a los acontecimientos proféticos en desarrollo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Como ustedes pueden ver en la pantalla, el titular de nuestro tema de hoy: Israel versus el mundo islámico. Comienza la batalla final, el regreso de Cristo, Rey de Reyes. ¿Será que comienza la batalla final, mis hermanos? Que será la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo, como dice el título del tema. Pues a medida que vamos a ir desarrollando la exposición, vamos a ver cómo la palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Los acontecimientos que se están dando hoy, mis hermanos, allá en Medio Oriente. Y nos referimos a ese ataque que Israel ejecutó la semana pasada en Doha, en el país de Qatar, donde había una reunión del grupo Hamas, una reunión que supuestamente pues buscaban una solución al problema palestino y de la Franja de Gaza. Israel decidió atacar, eliminar a los participantes de esa reunión. Pero aparentemente el asunto pues no tuvo un éxito al 100%. Y más bien esto trajo una reacción contraproducente a las políticas de Israel. Porque antes de esa acción, el mundo árabe e islámico estaba bastante dividido. Por un lado andaban los persas, o sea, los iraníes, los turcos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Qatar andaban por otro. Eran aliados de los Estados Unidos, o son aliados de Estados Unidos. Irán, pues enemigo, ustedes saben, de Israel y de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ha producido todo esto? Ha producido unidad en el mundo árabe y en el mundo islámico, porque no todos son árabes. Los iraníes son persas, los turcos son otomanos, o sea, no todos son árabes. El mundo islámico inclusive esto abarca países de África y de Asia y otros lugares más en el mundo. Pero esto ha creado una unidad. Y hoy en día se han reunido un grupo de aproximadamente, según algunos medios, de 50 países islámicos, árabes e islámicos, para planificar acciones contra Israel, para neutralizar a Israel y para exigirle que pare sus acciones contra los palestinos, y también para declarar una unidad que puede llegar inclusive esa unidad hasta una alianza militar. Podría llegar
para defender al mundo islámico de los ataques de Israel, porque Israel ha atacado a varios países circunvecinos. Entonces ya aparentemente, pues entonces estos países ya se han cansado y han dicho vamos a ponerle un punto final. Te invito a que veas un pequeño vídeo donde muestra el desarrollo de esta reunión y quiénes están participando en esa reunión. Esta es la fotografía familiar. Ahí la veis, todos los dirigentes, el rey de Jordania, el pequeñín, Erdogan, que parece que está constreñido con el cuello también hacia arriba, sacando hombro para ser más alto, al-Sisi, el argelino, representantes de Marruecos, Yolani también ha estado por allí, que Yolani se ha reunido con Erdogan. Han estado todos, los omaníes, los emiratíes, todos. Todos los dirigentes o representantes importantes del mundo islámico se han reunido para no buscar una solución al tema de que hay rehenes israelíes y que la guerra debe de acabar. Se han reunido para fomentar una campaña contra Israel. Vemos más imágenes, porque esto es... Pendientes de Benjamin Netanyahu, miramos también al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Advertía precisamente sobre Netanyahu, sobre los planes de Israel. Afirma que Israel podría atacar Turquía después de sus acciones tanto en Palestina como en Líbano. En un discurso precisamente al Parlamento turco, Erdogan ha pedido precisamente a la ONU que intervenga, ha condenado la reciente agresión que ha tenido lugar en Líbano, instando a la ONU a intervenir. Además acusa a Israel de que está sembrando el terror y el genocidio en toda la región. Bien, mis hermanos, ustedes han podido apreciar la cantidad de países que ha participado en esta reunión allá en Qatar. Y nos llama la atención que ahí está Turquía y que tiene un papel preponderante en esa reunión. ¿Y por qué Turquía nos llama la atención? Pues porque Turquía está en la profecía del capítulo 11 de Daniel, de los versos 40 al 45. Y que eso ya lo hemos visto en otros vídeos. Y no solamente allí, sino que también está en partes del libro de Apocalipsis. Y esto era lo que creían, pregonaban, predicaban, enseñaban los pioneros adventistas. Las cartillas de escuela sabática de los hermanos White. Esto era lo que se escribía en los periódicos, en los folletos y en las campañas evangelísticas. Se hablaba de estas cosas a las cuales le llamaban la cuestión oriental, donde Turquía tenía un papel preponderante porque está dentro de la profecía. Lo que sucede es que hoy en día los teólogos modernos o desconocen esto o lo conocen, pero están en contra. Y es triste, mis hermanos, que esto debiera ser difundido al mundo. Pero ya Dios habrá de pedir cuenta a estos predicadores modernos que tienen miles de seguidores en YouTube, miles de vistas en YouTube. Sin embargo, andan predicando cualquier otra cosa. Dizque la profecía, pero la están predicando a medias. Y algunos de forma desfasada y otros inclusive exponiendo amarillismo, exponiendo cosas que están fuera de lugar y creando inclusive ansiedad y paranoia. Entonces, a eso no nos ha llamado Dios. Dios nos ha llamado a darle un sonido certero a la trompeta. Y cada uno dará cuenta a Dios de lo que ha de creer y de lo que ha de predicar. Pero nosotros tenemos aquí que decir la verdad. Y más cuando vemos que todo se está desarrollando plenamente de acuerdo a la profecía. Entonces, usted ha visto ahí que Turquía, Erdogan, el mismo líder de Turquía, Recep Erdogan, ha participado de esa reunión y se ha reunido con Al-Yulani, el cual es el líder sirio que fue puesto allí por Turquía prácticamente y que hoy está bajo la protección de Turquía y que por eso se viene un conflicto posible con Israel.
Pero, mis hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto? Entonces, con lo que Dios ha revelado en su palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Veamos acá de Isaías capítulo 21, verso 16. Dice así: porque así me dijo Jehová, dentro de un año, como años de jornalero, toda la gloria de Cedar perecerá. Aquí hay una profecía de tiempo que se refiere a un año literal, no a un año profético, según los años de un jornalero. Ahora la pregunta es, ¿quién es Cedar para que toda su gloria se desvanezca? O sea, es una pregunta interesante. ¿Quién es ese Cedar? ¿Y qué tiene que ver eso de que la gloria de Cedar se va a desvanecer? Sigamos adelante. Génesis versículo 25, capítulo 25, verso 13 dice, y estos son los nombres de los hijos de Ismael. ¿Quién eran los hijos de Ismael? ¿Quién era Ismael? Era el descendiente de Abraham. Era el hijo de la sierva de Abraham, Agar, Ismael. Dice acá, y estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres, según sus linajes. El primogénito de Ismael, ¿cuál fue? Nebaiot. Luego Cedar. Luego otro hijo, Adbel. Y luego otro hijo más, Mibsam. Ahora, el descendiente que nos ocupa aquí es Cedar. ¿Quién fue Cedar? Sigamos leyendo. Era el árabe que descendía de Ismael. Los árabes descendían de Ismael. Se menciona específicamente que Cedar llegará a su fin y nadie lo ayudará. ¿Qué le parece? Toda su gloria le sería arrebatada en un año. Es interesante conectar a Cedar con el mundo árabe y Turquía. Cedar y Mesec están conectados en el mundo antiguo. Mesec estaba en Turquía. Siempre ha sido un foco de conflicto para los judíos, o sea que había conflictos desde esa época, mis hermanos. Desde ese tiempo de los patriarcas había conflicto, mis hermanos, entre Cedar, los árabes, los descendientes de Ismael, con los descendientes de Isaac, o sea, con Israel. Había choque. ¿En qué lugar? En Mesec. ¿Y qué era Mesec? Turquía, mis hermanos. Estaba en Turquía. Veamos lo que nos dice el salmista acerca de esto. Salmo 120, verso 5. Ay de mí que habito en Mesec, que habito en las tiendas de Cedar. Note usted, hay una conexión entre Mesec, o sea, Turquía, y Cedar, que son los árabes. Mi alma ha vivido mucho tiempo con quien aborrece la paz. Yo estoy a favor de la paz, pero cuando hablo, ellos están a favor de la guerra. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista, mis hermanos? Que el salmista era un israelita, lógicamente. Está señalando acá de que habitaba en tierras ocupadas por los árabes y por Cedar, o sea, Turquía. Y que al habitar allí tenía conflictos. Israel quería la paz, pero la descendencia de Cedar, o sea, los árabes, y Mesec, los turcos, entonces en esa región tenían conflicto porque ellos querían era la guerra, querían eliminar a Israel. Querían eliminar a Israel. Y eso es tema bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mis hermanos. Esa enemistad entre los árabes y los israelitas. Y aquí nos lo está manifestando el salmista, que al habitar Israel en tierra de árabes y de turcos, entonces había grande conflicto. Y es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos, porque hasta el día de hoy ese conflicto no se termina. No se termina, mi hermano. Y nosotros podemos ver una de las noticias aquí en la pantalla
del 4 de septiembre. O sea, estamos hablando de hace unos días atrás. Prácticamente unos 8 días atrás. Del 4 de septiembre. En el medio de comunicación social que se llama, ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, Pucará Defensa. Y hay un artículo en ese medio de comunicación social escrito por Ignacio Montes. ¿Cuál es el titular de ese artículo que nos llama mucho la atención? Dice así: Turquía e Israel van camino a una confrontación que es inevitable. Óigame, tremendo. Esto es la confirmación de lo que dice el Salmo 120, que lo acabamos de leer, mi hermano, y también lo que dice Isaías con relación a Cedar y a Mesec. Ese conflicto entre el mundo árabe, los descendientes de Ismael, y los descendientes de Isaac, o sea, Israel, hasta el día de hoy. Y dice ahí, Turquía e Israel van camino a una confrontación que es inevitable. Note que esta noticia es del 4 de septiembre, mi hermano, y no estamos hablando aquí cosas sensacionales. No necesitamos en este canal añadirle ni quitarle nada a la profecía ni ayudar a la profecía. Lamentablemente, y vuelvo y lo repito, muchos predicadores adventistas hoy en día, y lo digo con tristeza, que tienen miles de seguidores en sus canales y que son famosos, mucha gente los sigue ciegamente sin analizar las cosas. Y nos encontramos con cualquier invento, mi hermano, para mantener la audiencia y mantener una expectativa profética, tratando de ayudar a la profecía. Pero ¿sabe qué se llama eso? Eso se llama no atender a lo que creyeron los pioneros adventistas y lo que creyó Elena de White en sus días, ni lo que escribió y predicaron y proclamaron ese mensaje la iglesia primitiva adventista del siglo XIX y principio del siglo XX. Tenemos que volver a esas sendas antiguas. Los nuevos teólogos están totalmente perdidos porque el enemigo se ha encargado, el enemigo de las almas se ha encargado de eclipsar, de desviar, de desvirtuar, de desacreditar la verdadera profecía, y por lo tanto la profecía no les da. La ecuación no les da. Y tienen que estar emparchando y predicando y proclamando medias verdades. No va a haber ley dominical, mi hermano, no va a haber marca de la bestia. Grábese esto, no va a haber ley dominical ni va a haber marca de la bestia sin que antes se den las condiciones para que se imponga una ley dominical, la marca de la bestia de Apocalipsis 13. ¿Cuáles son esas condiciones? Las que están en el capítulo 37 del conflicto de los siglos, léaselo. Estados Unidos tiene que entrar en crisis y el mundo tiene que entrar en crisis, y es lo que ahorita está sucediendo, pero de eso lamentablemente los predicadores no están proclamando nada, porque el menudo y el detalle de las cosas las han perdido por despreciar las sendas antiguas y decir que los pioneros se equivocaron, que estaban desfasados, que eran anacrónicos, que eso era para sus tiempos. Pues les voy a decir algo, el tiempo los va a sorprender de continuar con esa actitud y Dios va a reclamar a cada uno, desde el creyente más humilde hasta el predicador más famoso, porque todos somos responsables de salir del error y de proclamar la verdad. Sigamos adelante. ¿Qué dice aquí este artículo entonces? Turquía e Israel van camino a una confrontación que es inevitable. Dice, eso es lo que busca Erdogan, o sea, el presidente turco, para regresar a la región. ¿A qué región? A todas esas regiones que eran parte del Imperio Turco Otomano y que perdió a través del tiempo, ¿verdad?, en el siglo XIX y parte del XX. Y hacerse con el botín mayor, que es el de la influencia política,
un recurso que bien administrado es más potente que cualquier arma. Hay que vigilar todos los frentes, no solo contar soldados o reportar bombardeos y reuniones. Mientras tanto, se acumula la presión tectónica entre dos países. ¿Cuáles son esos países? Israel y Turquía, que supieron ser aliados en un tiempo, ¿verdad? Pero que ahora empiezan a estorbarse mutuamente. No sabemos, dice aquí el articulista, cuándo ocurrirá el sismo, o sea, el conflicto entre Israel y Turquía. Pero sí que es inevitable, óigame, ¿cómo lo dice, verdad? Porque el nuevo imperio otomano y el gran Israel no entran en el mismo mapa. ¿Por qué? Porque ambos tienen ambición de expansionismo. Erdogan, el presidente turco, actualmente pretende restablecer el imperio turco otomano y llegar a Jerusalén, de lo cual tenemos pruebas muchas. Y no son pruebas amarillas, ni sensacionalistas, ni extremistas. Son una verdad sólida. Erdogan y el pueblo turco pretenden retomar Jerusalén, como lo tuvieron en un tiempo el mundo musulmán. Pero Israel también pretende recuperar las tierras que según ellos les pertenece por derecho bíblico. Y ambos proyectos chocan entre sí. Sigamos adelante. El título de este pasaje: el destino final de todos los imperios y naciones. Y vamos aquí a Jeremías capítulo 25, verso 12. Y cuando los 70 años sean cumplidos, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su iniquidad, dice Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desolación perpetua. Allí están las desolaciones perpetuas, las batallas continuas de las naciones babilónicas. ¿Qué sucedió en los tiempos de Nabucodonosor, mis hermanos? Invadió a Judá, destruyó el templo. Pero nosotros encontramos, mis hermanos, que Babilonia mantuvo cautivo al pueblo de Dios, o sea, Israel, durante 70 años. Pero luego Dios entonces sentenció a Babilonia. Y esa sentencia dice que iba a ser perpetua. Ese castigo iba a llegar hasta el final de los tiempos. Veamos Jeremías versículo 13, capítulo 25. Y traerá sobre esa tierra, o sea, sobre Babilonia, todas mis palabras que he hablado contra ella, contra Babilonia. Todo lo que está escrito en este libro que profetizó Jeremías contra todas las naciones. Ahora incluye no solamente a Babilonia, sino a todas las naciones. Mire usted, todas las naciones que estaban con Babilonia. Porque también servirán a ellos muchas naciones y grandes reyes, y les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Note usted que Dios tiene una sentencia no solamente para Babilonia, sino para todos los imperios subsiguientes, que tenían costumbres, que tenían políticas que eran injustas y que eran expansionistas, ambiciosas, y que no respetaban los mandamientos de Dios, ni reconocían al Dios verdadero. Todas las naciones en conjunto con Babilonia entonces serían castigadas por Dios, no solamente Babilonia. Su propio odio desolador hacia otras naciones, sus obras de corrupción, todos serían recompensados conforme a sus propios hechos. ¿Cuándo es que van a ser recompensadas todas las naciones del globo por sus malos hechos, por sus obras malas? Ustedes ven que eso en Medio Oriente, lo que está sucediendo en Medio Oriente, esos conflictos, es por las ambiciones de controlar las rutas comerciales, por controlar los recursos de petróleo y gas de la región, y por mantener el dominio y el poder de las grandes potencias en ese lugar. Por eso es que hay conflicto entre Oriente y Occidente. Conflictos con China, con Rusia, Estados Unidos, Europa. Y hoy día, mis hermanos, hay guerras por todos lados, porque las ambiciones de las naciones es quedarse con la tierra. Y en este caso, pretenden el dominio del Medio Oriente y de Jerusalén, especialmente el mundo musulmán, porque también entra aquí un conflicto de tipo religioso.
donde el papado también entra, porque el papado en una ocasión pretendió establecer su trono en Jerusalén. Entonces, esto es un conflicto mundial que hay hoy en día por la corrupción de las naciones, pero Dios le va a dar su paga a cada nación. Vamos a ver de qué manera. Apocalipsis 18, la caída de Babilonia. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí en Apocalipsis 18, ya en el Nuevo Testamento, se cumple lo que decía Jeremías, de que no solamente Babilonia, sino que todas las naciones serían llevadas a juicio por Dios, recibirían juicio de parte de Dios por sus maldades, como dice Jeremías, y también lo señala Isaías y otros profetas más del Antiguo Testamento. Se cumple aquí en el Nuevo Testamento bajo la figura de la Gran Babilonia, porque en la Gran Babilonia están unidas todas las naciones y todos los reyes de la tierra, y todos están bajo un mismo propósito común. ¿Cuál es el propósito común? El quedarse con la tierra, el tener dominio, los recursos, dominar, enriquecerse con los recursos naturales del planeta, dominar a hombres y mujeres de una forma corrupta y que va en contra de la ley de Dios, pero Dios le va a dar su paga a todas esas naciones babilónicas. Y ahí está descrito en el libro de Apocalipsis: ambiciones de tipo comercial, ambiciones de tipo financiera, ambiciones de tipo inclusive hasta del dominio de lo que son los recursos y lo que tiene que ver con la ciencia médica, la producción de alimentos, donde todo lo que tiene que ver con las riquezas del planeta, los magnates y los reyes y las naciones de la tierra, los que son los que dirigen la nación de la tierra, pretenden monopolizar todo esto. Pero Dios dice que les va a dar su paga adecuada. Y ya estamos llegando a ese momento. Veamos, dice acá, el Agar, Jeremías 25:15, porque así me dice Jehová Dios de Israel: toma de mi mano el cáliz del vino de este furor, y haz que beban de él todas las naciones de las cuales yo te envío. Esto se relaciona con Isaías 63, versículos del 1 al 6, el Agar de su ira. Jeremías 25:16 dice: y beberán y se turbarán, y en lo que serán a causa de la espada que yo enviaré entre ellos. Entonces tomaré la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Óigame eso, dice que las naciones se van a destruir, cada uno levantará su espada contra su prójimo, como dice en otras partes de la profecía bíblica. Dios en este último tiempo va a traer espada, y por eso es que ustedes ven estas guerras por todos lados, y que esa guerra va a llegar inclusive hasta convertirse en ese gran conflicto del gran día del Dios Todopoderoso que está señalado en Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16. El gran día del Dios Todopoderoso, donde los reyes de la tierra y el mundo entero batallarán. Y Dios permitirá esto, dice, pero que les dará una copa amarga, una copa de donde está la ira de Dios. No solamente es amarga, sino que tiene la ira de Dios a todas las naciones, pero no solamente a todas las naciones, sino dice el versículo 18, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en desolación, en espanto, en burla y en maldición, como sucede hoy. Mis hermanos, como sucede hoy. La consumación final incluye de nuevo a Jerusalén y a las ciudades de Judá. Israel ha recibido de nuevo Jerusalén con un propósito: ser desolada junto con todas las demás. ¿Por qué hay conflicto allá en Israel? Dios le permitió a Israel, después de casi 2000 años, cuando fueron echados por los romanos, cuando cayó Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Los judíos dicen que fueron esparcidos por el mundo, pero regresaron a su tierra en 1948. Pero de acuerdo a esta profecía,
Dios les ha permitido llegar a esa tierra simplemente para que reciban juicio, porque ahí es donde se va a dar la última gran batalla, mis hermanos. Cuando se dé esto, mis hermanos, cuando encontremos que el mundo islámico liderizado por Turquía, de acuerdo a Daniel capítulo 11, verso 45, instaure las tiendas de su palacio entre los mares en el monte santo y deseable del santuario. Y como lo dijeron los pioneros adventistas que interpretaron esta profecía, mis hermanos, y que fue apoyado por el espíritu de profecía, será una señal para nosotros los adventistas de que la gracia se va a terminar. Cuando eso suceda, viene la ley dominical. Viene la ley dominical. No será antes. La ley dominical viene después de que se dé una crisis mundial, primero en Estados Unidos y en el mundo entero. O sea, en el mundo entero, que repercutirá en Estados Unidos, y en Estados Unidos primeramente pedirán esa norma dominical de acuerdo al capítulo 37 del conflicto de los siglos, y todo el mundo seguirá su ejemplo, todos los países seguirán el ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese momento el mundo estará en crisis y de buena gana habrá una unidad mundial, habrá un breve tiempo de paz, pero luego de ese tiempo de paz vendrá ese gran día del Dios Todopoderoso. Pero antes, vuelvo y repito, de que se dé esta situación, tiene que cumplirse Daniel capítulo 11, verso 45, y vamos hacia allá. Las noticias que le hemos presentado, el vídeo que le hemos presentado, mis hermanos, indican que vamos hacia allá. Esto no es ningún invento. Vamos hacia allá. Esto es el mundo real. Pisemos firme sobre la tierra y dejemos de estar inventando profecías. Vayamos a las sendas antiguas, a los pioneros adventistas, y averigüemos para que ustedes vean que se cumple todo al pie de la letra. El mundo islámico está a punto de chocar con Israel, y cuando esto se dé, mis hermanos, y se cumpla Jerusalén, la ley dominical viene por sí misma. Mis hermanos, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a todos. Es mi deseo y mi oración. Amén.